Continuamos con el audiolibro de El crimen y el castigo. Te encuentras detrás de esa puerta abierta mientras sube Raskolnikov. Decíamos, posible que sea esto el fin, confesaré o no confesaré. Pero si no puedo más, quisiera acostarme o sentarme en alguna parte. Lo que me causa más vergüenza es la tontería de lo que he hecho. Vamos, es preciso que esto acabe. ¿Qué ideas tan tontas tiene uno algunas veces? Para ir a la comisaría, le era preciso seguir todo derecho y tomar por la segunda calle de la izquierda. La vez allí estaba a 2 pasos del despacho de policía, pero al llegar al primer recodo se detuvo, reflexionó un instante y entró en el Pereuló. Después anduvo sin rumbo por otras 2 calles, sin duda para ganar un minuto y dar tiempo a sus reflexiones. Andaba con los ojos fijos en tierra. De repente le parecía que alguien le murmuraba alguna cosa al oído. Levantó la cabeza y advirtió que estaba en la puerta de aquella casa. No había pasado por allí desde el día del crimen. Cediendo a un deseo tan irresistible como inexplicable, Raskolnikov entró en ella, se dirigió a la escalera de la derecha y se dispuso a subir al 4.º piso. La empinada y estrecha escalera estaba muy oscura. El joven se detenía en cada descansillo y miraba con curiosidad en torno suyo. El del primer piso habían puesto un vidrio en la ventana. Ese vidrio no estaba la otra vez, pensó el joven. Aquí el segundo piso en que trabajaban Mikola y Mitrey está cerrado y la puerta recién pintada. Sin duda han alquilado la habitación. Y aquí el tercero. Y el cuarto. Aquí es. Hubo un momento de vacilación. La puerta de la casa de la vieja estaba abierta de par en par. Raskolnikov oía que hablaban dentro. No había previsto aquello, sin embargo tomó enseguida una resolución, subió los últimos escalones y entró. Varios obreros lo estaban restaurando, lo que causó un asombro grande a Raskolnikov. Creyó encontrar el cuarto tal como lo había dejado él, quizás se figuró que yacerían los cadáveres en el suelo. Ahora, con gran sorpresa suya, vio que estaban desnudas las paredes. Se aproximó a la ventana y se sentó en el poyo. No había más que 2 obreros, 2 jóvenes, de los cuales uno era bastante mayor que el otro. Se ocupaban en cambiar la antigua tapicería amarilla, que estaba muy usada, por otra blanca sembrada de violeta. Esta circunstancia ignoramos por qué desagradó mucho a Raskolnikov, el cual miraba colérico el papel nuevo, como si le contrariasen en extremo tales variaciones. Los papelistas se disponían a marcharse y, sin hacer caso del visitante, continuaron su conversación. Raskolnikov se levantó y pasó a la otra habitación, que contenía ante el cofre, la cama y la cómoda. Este gabinete sin muebles le pareció muy pequeño. La tapicería no había sido cambiada. Se podía señalar aún en el rincón el lugar que ocupaba en otro tiempo el armario de las sagradas imágenes. Después de haber satisfecho su curiosidad, Raskolnikov volvió a sentarse en el poyo de la ventana. El mayor de los 2 obreros le miró de reojo y de repente, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué hace usted ahí?». En vez de responder, Raskolnikov se levantó, fue al descansillo y se puso a tirar del cordón. Era la misma campanilla, el mismo sonido. Llamó por segunda y tercera vez, aplicando el oído, reconstituyendo sus recuerdos. La impresión terrible que sintiera ante la puerta de la vieja se produjo con vivacidad y lucidez crecientes. Temblaba a cada campanillazo y sentía a cada golpe un placer cada vez mayor. «¿Qué busca usted aquí?». «¿Quién es usted?», gritó el obrero encarándose con él. Raskolnikov volvió a entrar en el cuarto. «Quiero alquilar una habitación y he venido a mirar esta», respondió. «No se va por la noche a ver cuartos, y además debiera usted haber subido acompañado del Dvornik. Han fregado el suelo, van a pintarlo», prosiguió Raskolnikov. «No hay sangre». «¿Cómo sangre? Aquí fueron asesinadas la vieja y su hermana, había un verdadero mar de sangre». «¿Quién eres tú?», gritó el obrero asustado. «Yo. Sí. ¿Quieres saberlo? Vamos a la comisaría y allí te lo diré». Los 2 papelistas le miraron estupefactos. «Ya es hora de marcharnos. Vamos, Aleshka». «Hay que cerrar», dijo el de más edad a su compañero. «Pues bien, vamos», replicó con tono indiferente Raskolnikov, y saliendo el primero, precediendo a los 2 operarios, bajó lentamente la escalera. «Dvornik», gritó al llegar a la puerta de la calle donde había reunidas varias personas mirando pasar a la gente, 2 porteros, un campesino, un ciudadano en traje de casa y algunos otros individuos. Raskolnikov se fue derecho a ellos. «¿Qué se le ofrece a usted?», preguntóle un portero. «¿Has estado en la oficina de policía?». «De allí vengo». «¿Están allí todavía?». «Sí». «El ayudante del comisario también está». «Estaba hace un momento». «¿Qué es lo que usted desea?». Raskolnikov no contestó y se quedó pensativo. «Ha venido a ver el cuarto», dijo uno de los operarios. «¿Qué cuarto?». «En el que trabajábamos». «¿Por qué se ha lavado la sangre?», nos ha dicho. «Aquí se ha cometido un asesinato y vengo para alquilar el cuarto». Se puso a tirar de la campanilla. «Vamos a la oficina de policía», añadió después, «allí lo diré todo». El portero, preocupado, contempló a Raskolnikov frunciendo las cejas. «¿Quién es usted?», preguntó, levantando la voz con acento de amenaza. «Soy Rodion Romanovich Raskolnikov, antiguo estudiante y vivo cerca de aquí, en el Pereuló inmediato, casa de Chi, departamento número 14. Pregunta al portero, ¿me conoce?». Raskolnikov dijo todo esto con aire indiferente y tranquilo, mirando obstinadamente a la calle y sin fijar la vista una sola vez en su interlocutor. «¿Y qué ha venido usted a hacer aquí?».
He venido a ver la casa. ¿Qué se le ha perdido a usted en ella? ¿No sería mejor detenerle y conducirle a la comisaría?, propuso de repente el burgués. Raskolnikov le miró con atención por encima del hombro. Vamos allá, dijo el joven con indiferencia. Sí, es preciso llevarle a la comisaría, siguió diciendo, y con mayor seguridad el burgués. Cuando ha venido aquí es que algo le pesa en la conciencia. Dios sabe si estará borracho, murmuró un obrero. ¿Pero qué es lo que quieres?, gritó de nuevo el portero, que empezaba a incomodarse de verdad. ¿Por qué vienes a molestarnos? ¿Te da miedo ir a la comisaría?, dijo con tono burlón Raskolnikov. ¿Por qué he de tener miedo? Sabes que nos estás fastidiando. Es un granuja, dijo una campesina. ¿Para qué disputar con él?, apuntó a su vez el otro portero, un mujique enorme que llevaba un gabán desabrochado y un manojo de llaves pendientes de la cintura. De seguro es un granuja. Vea, lárgate enseguida. Agarrando a Raskolnikov por un brazo lo lanzó en medio del arroyo. El joven estuvo a punto de caer al suelo, sin embargo pudo sostenerse en pie. Cuando hubo recobrado el equilibrio, miró silenciosamente a todos los espectadores y se alejó silenciosamente. Vaya un tipo, observó un obrero. Todo el mundo se ha vuelto ahora muy extravagante, dijo la campesina. Que usted quiera y mucho más, añadió el burgués, pero hubiera sido conveniente llevarle a la comisaría. ¿Iré o no iré?, pensaba Raskolnikov, deteniéndose en medio de una encrucijada y mirando en torno suyo, como si hubiese estado esperando un consejo de alguien. Pero su pregunta no obtuvo respuesta, todo estaba sordo y sin vida como las piedras de las calles. De pronto, a 200 pasos de él, distinguió, a través de la oscuridad, un grupo de gente del que partían gritos y palabras animadas. El grupo rodeaba un coche. En el suelo brillaba una débil luz. ¿Qué pasa ahí? Raskolnikov volvió a la derecha y fue a mezclarse con la multitud. Parecía querer aferrarse al menor incidente, y esta pueril predisposición le hacía sonreír porque ya había tomado su partido y decía para sus adentros, de un momento a otro acabará todo esto. Detenido en medio de la calle había un elegante coche particular, tirado por 2 sudorosos caballos tordos. En el interior no había nadie y el cochero se había bajado del pescante y sujetaba a los caballos por el bocado. En torno del carruaje se apiñaba la multitud, contenida por los agentes de policía. Uno de estos tenía una linterna pequeña en la mano e inclinado hacia el suelo alumbrado algo que yacía en el arroyo cerca de las ruedas. Todo el mundo hablaba, gritaba y parecía consternado. Por su parte, el cochero, aturdido, no cesaba de repetir: «¡Qué desgracia, señor! ¡Qué desgracia!». Raskolnikov se abrió paso a fuerza de codazos al través de los curiosos y logró ver lo que había sido causa de que la gente se reuniese. En medio de la calle yacía ensangrentado y privado del conocimiento un individuo que acababa de ser atropellado por los caballos. Aunque estaba muy mal vestido, su aspecto no era el de un hombre vulgar. Tenía el cráneo y el rostro cubiertos de horribles heridas, por las cuales salía la sangre a borbotones. No se trataba de un incidente sin importancia. «Dios mío», decía el cochero, «no he podido impedir esta desgracia. Si yo hubiese llevado los caballos al galope, o si no lo hubiese visto y avisado, bueno que se me echase la culpa». Pero no, el coche iba despacio como todo el mundo ha podido ver. Desgraciadamente, sabido es que un borracho no se fija en nada. Le veo atravesar la calle una vez, 2 y 3 haciendo eses y le grito: «Cuidado», refreno los caballos, pero él se va derecho a ellos. Sí, parecía que lo hacía adrede. Los animales son jóvenes y fogosos, se lanzaron. El hombre gritó y sus gritos los excitaron más. Sí ha ocurrido esa desgracia. Sí, de ese modo ha pasado, afirmó uno que había sido testigo de la escena. En efecto, dijo otro, por 3 veces le avisó el cochero. Y por 3 veces todos le hemos oído, añadió uno del grupo. Por su parte, el cochero no parecía muy inquieto por las consecuencias de aquel suceso. Evidentemente, el propietario del carruaje era un personaje poderoso que esperaba la llegada de su coche. Esta última circunstancia despertaba la cuidadosa solicitud de los agentes de policía. Era, sin embargo, preciso llevar al herido al hospital. Nadie sabía su nombre. Raskolnikov, a fuerza de dar codazos, logró aproximarse al herido. De pronto un rayo de luz iluminó el rostro del desgraciado y el joven lo reconoció. Le reconozco», gritó empujando a los que le rodeaban y colocándose en la primera fila del grupo. «Es un antiguo funcionario, el consejero titular Marmeladov. Vive aquí cerca, en casa de Kozel. Pronto, un médico. Yo pago». Sacó dinero del bolsillo y lo mostró a un agente de policía. Revelaba extraordinaria agitación. Los agentes se alegraron de saber quién había sido el atropellado. Raskolnikov dio su nombre y dirección e insistió con empeño para que se transportase el herido a su domicilio. Aunque la víctima del accidente hubiese sido su padre, no habría mostrado el joven mayor solicitud. Hay 3 casas más allá donde vive, en la de Kozel, un alemán rico. Sin duda se retiraba embriagado. «Le reconozco. Es un borracho. Vive ahí con su familia, tiene mujer e hijos. Antes de llevarle al hospital es menester que le vea un médico. Alguno habrá por aquí cerca. Yo pagaré lo que sea, lo pagaré. Su estado exige una cura inmediata. Si no se le socorre enseguida, morirá antes de llegar al hospital». Raskolnikov puso disimuladamente algunas monedas en la mano de un agente de policía.
Por otra parte, lo que el joven le mandaba era perfectamente lógico, se explicaba bien. Levantaron a Marmeladov y algunos voluntarios se ofrecieron a transportarle a su casa. De Kosel estaba situada a 30 pasos del lugar en que había ocurrido el accidente. Raskolnikov iba detrás sosteniendo con precaución la cabeza del herido y enseñando el camino. Aquí, aquí. La escalera, tened cuidado de que no vaya la cabeza baja, dad la vuelta. Eso es, yo pago. Muchas gracias, murmuraba. Aquel momento Catalina Ivanovna, como de costumbre, cuando tenía un minuto libre, paseaba de un lado a otro de su reducida sala, yendo de la ventana a la chimenea y viceversa, con los brazos cruzados sobre el pecho, charlando sola y tosiendo. Desde algún tiempo hablaba cada vez de mejor gana con su hija mayor Polenka. Que esta niña, de 10 años de edad, no comprendía aún muchas cosas, se daba, sin embargo, cuenta de la necesidad que su madre tenía de ella, de modo que fijaba siempre sus grandes e inteligentes ojos en Catalina Ivanovna, y en cuanto ésta le dirigía la palabra, la niña hacía todos los esfuerzos imaginables para comprender, o por lo menos, para hacer ver que comprendía. Ahora Polenka desnudaba a su hermanito, que había estado durante todo el día enfermo y que iba a acostarse. Esperando a que le quitasen la camisa para lavarla por la noche, el niño, con aspecto serio, estaba sentado en una silla silencioso e inmóvil y escuchaba, abriendo mucho los ojos, lo que su mamá decía a su hermana. La niña más pequeña, Lida Lidochka, vestida con verdaderos harapos, esperaba a su vez en pie cerca de la mampara. La puerta que daba al descansillo estaba abierta, a fin de que saliera el humo del tabaco que llegaba de la habitación contigua, y que a cada instante hacía toser a la pobre tísica. Catalina Ivanovna estaba peor desde hacía 8 días, y las siniestras manchas de sus mejillas tenían un color más vivo que nunca. Puedes imaginarte, Polenka decía paseándose por la habitación, qué alegre y brillante vida era la que hacíamos en casa de papá y cuán desgraciados somos todos a causa de este borracho. Papá tenía en el servicio civil un empleo equivalente al grado de coronel. Era casi gobernador y no le faltaba más que un paso para llegar a este puesto, así es que todo el mundo le decía, consideramos a usted ya, Iván Mikhailch, como gobernador. La interrumpió un golpe de tos. ¡Oh, condenada vida! Escupió y se apretó el pecho con las manos. Está ya el agua. Vead. Dame la camisa y las medias, Lida añadió, dirigiéndose a la chiquita. Esta noche dormirás sin camisa. Pon las medias al lado. Se lavará todo al mismo tiempo. Y ese borracho sin venir. Quisiera lavar también su camisa con todo lo demás, para no tener que fatigarme 2 noches seguidas. Señor, volvió a toser. Otra vez. Pedro. ¿Qué es eso?, exclamó al ver que el vestíbulo se llenaba de gente, la cual penetraba en la sala con una especie de fardo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que traen? Dios mío, ¿dónde hay que ponerlo?, preguntó un agente de policía mirando en derredor suyo mientras introducían en la habitación a Marmeladov ensangrentado y exánime. En el sofá. Extenderle en el sofá. La cabeza aquí, indicó Raskolnikov. Es un borracho que ha sido atropellado en la calle, gritó uno desde la puerta. Catalina Ivanovna, intensamente pálida, respiraba con dificultad. Pequeña Lida corrió gritando hacia su hermana mayor y toda temblorosa la estrechó en sus brazos. Después de haber ayudado a colocar a Marmeladov en el sofá, Raskolnikov se acercó a Catalina Ivanovna. Por el amor de Dios, tranquilícese, cálmese, no se asuste tanto, dijo el joven vivamente. Atravesaba la calle y un coche le ha atropellado. No se alarme usted, va a recobrar el conocimiento. He mandado que le traigan aquí. Yo ya he venido a esta casa otra vez. Quizá no se acuerde usted. Volverá en sí. Yo pagaré. No volverá en sí, no volverá en sí, dijo con desesperación Catalina Ivanovna y se precipitó hacia su marido. Raskolnikov echó de ver enseguida que esta mujer no era propensa a desmayo. En un instante colocó una almohada debajo de la cabeza del herido, cosa en que nadie había pensado. Catalina Ivanovna se puso a desnudar a Marmeladov, a examinar sus heridas y a prodigarle inteligentes cuidados. La emoción no le quitaba la presencia de ánimo, se olvidaba de sí misma, mordíase los labios temblorosos y contenía en su pecho los gritos prontos a escaparse. Durante este tiempo, Raskolnikov mandó por un médico que vivía en la vecindad. He mandado a buscar un médico, dijo a Catalina Ivanovna. No se preocupe usted, yo pagaré. No tiene usted agua. Deme una toalla, una servilleta, cualquier cosa enseguida. No podemos juzgar de la gravedad de las heridas. Está herido pero no muerto, convénzase usted. Ya veremos lo que dice el doctor. Catalina Ivanovna corrió a la ventana. Colocada sobre una mala silla había una cubeta con agua, preparada para lavar durante la noche la ropa del marido y de sus hijos. Catalina Ivanovna solía hacer este lavado nocturno con sus propias manos, 2 veces por semana, cuando no más a menudo, porque los Marmeladov habían llegado a tal extremo de miseria, que les faltaba casi en absoluto ropa para mudarse. Cada miembro de la familia no tenía más camisa que la que llevaba puesta, y como Catalina Ivanovna no podía sufrir la suciedad, prefería a la pobre tísica, antes que verla reinar en su casa, fatigarse por las noches lavando la ropa de los suyos, para que ellos la encontrasen limpia y repasada al día siguiente al despertar. Obedeciendo a Raskolnikov, tomó la cubeta y se la llevó al joven, pero faltó poco para que se cayese con ella. Raskolnikov logró encontrar una toalla, la empapó de agua y lavó con ella el rostro ensangrentado de Marmeladov.
Catalina Ivanovna, en pie a su lado, respiraba con dificultad y se apretaba el pecho con las manos. No hubieran estado de más para ella los cuidados facultativos. Quizá he hecho mal en traer el herido a su casa, pensaba Raskolnikov. El guardia no sabía qué decidir. Olia, gritó Catalina Ivanovna, ve corriendo a casa de Sonia. Pronto, dile que su padre ha sido atropellado por un coche, que venga enseguida. Si no la encuentras en casa, se lo dices a los Kapernumov para que le den el recado en cuanto vaya. Despáchate, Polia, anda, ponte ese pañuelo en la cabeza. En tanto, la sala se había llenado de tal modo de gente que no cabía ya ni un alfiler. Los agentes de policía se retiraron, uno solo se quedó momentáneamente y trató de desalojar algo el aposento. Mientras que ocurría esto, por la puerta de comunicación interior penetraron en la sala casi todos los inquilinos de la señora Lippevechsel. Primero se detuvieron en el umbral, pero bien pronto invadieron la habitación. Catalina Ivanovna se puso furiosa. Deberíais al menos dejarle morir en paz, gritaba a los asaltantes. Venís aquí como a un espectáculo, y se interrumpió para toser. Entráis con el sombrero puesto, marchaos, tened por lo menos respeto a la muerte. La tos que la ahogaba la impidió seguir, pero su severa admonición produjo efecto. Evidentemente, Catalina Ivanovna inspiraba cierto temor. Los inquilinos fueron unos tras otros desfilando hacia la puerta, llevándose en sus corazones ese extraño sentimiento de satisfacción que hasta los hombres más compasivos experimentan a la vista de la desgracia ajena. Después que hubieron salido, se oyeron las voces del otro lado de la puerta. Decían en alta voz que era preciso enviar el herido al hospital, pues no había derecho para turbar la tranquilidad de la casa. Ese es el inconveniente de morirse, vociferó Catalina Ivanovna, y ya se preparaba a desahogar en ellos su indignación, cuando se abrió la puerta y apareció la señora Lippevechsel en persona. La patrona acababa de saber la desgracia y venía a restablecer el orden. Era una alemana intrigante y mal educada. Dios mío, dijo juntando las manos, su marido de usted, que estaba borracho, se ha dejado aplastar por un coche. Hay que llevarle al hospital, yo soy la propietaria. Amalia Ludvigovna, suplico a usted que piense lo que habla, comenzó a decir con tono arrogante Catalina Ivanovna. Siempre que hablaba, la patrona empleaba el mismo tono para recordarle la debida compostura, y aún en aquel momento no pudo resistir a semejante placer. Amalia Ludvigovna. Ya se lo he dicho a usted de una vez para siempre, no quiero que se me llame Amalia Ludvigovna, yo soy Amalia Ivanovna. Usted no es Amalia Ivanovna, sino Amalia Ludvigovna, y como yo no pertenezco al grupo de viles aduladores de usted, tal como el señor Lebeziatnikov, que se está riendo ahora detrás de la puerta. Ahora se agarran, decía en efecto una voz burlona en la pieza inmediata, yo la llamaré a usted siempre Amalia Ludvigovna, aunque no puedo comprender por qué le molesta este nombre. ¿Sabe usted lo que acaba de ocurrirle a Simón Zakharovich? Está muriéndose. Suplico a usted que cierre la puerta y que no deje entrar nadie aquí. Déjele al menos que muera en paz. De lo contrario, le juro a usted que mañana mismo daré parte al gobernador general. El príncipe me conoce desde mi juventud y se acuerda muy bien de Simón Zakharovich, a quien más de una vez ha hecho algún favor. Todo el mundo sabe que mi marido tenía muchos amigos y protectores. Como se daba cuenta de su desgraciado vicio, cesó de tratarse con ellos por un sentimiento noble de delicadeza. Pero ahora, añadió señalando a Raskolnikov, hemos encontrado apoyo en este magnánimo joven que es rico, tiene muy buenas relaciones y es amigo desde la infancia de Simón Zakharovich. Téngalo usted presente, Amalia Ludvigovna. Todo este discurso fue pronunciado con creciente rapidez, pero la tos interrumpió la elocuencia de Catalina Ivanovna en aquel momento. Marmeladov, volviendo en sí, lanzó un gemido. Catalina se acercó solícita a su esposo. Este, sin darse aún cuenta de nada, miraba a Raskolnikov en pie a su cabecera. Su respiración era débil y penosa, tenía sangre en las comisuras de los labios y la frente empapada en sudor. No reconociendo a Raskolnikov, le miraba con cierta inquietud. Catalina Ivanovna fijó en el herido una mirada afligida, pero severa. Después la pobre mujer rompió a llorar. Dios mío, tiene el pecho aplastado. ¿Cuánta sangre?, decía acongojada. Hay que quitarle la ropa. Vuélvete un poco si puedes, Marmeladov. Marmeladov la reconoció. Un sacerdote, dijo con voz ronca. Catalina Ivanovna se aproximó a la ventana y apoyando la frente en el marco gritó con desesperación, oh vida 1000 veces maldita. Un sacerdote, repitió el moribundo después de una pausa. Silencio, le gritó Catalina Ivanovna. El herido obedeció y cayó. Buscaba a su mujer con ojos tímidos y ansiosos. Catalina fue de nuevo a situarse a su cabecera. Marmeladov se tranquilizó, pero no por largo tiempo. De repente vio en el rincón a la pequeña Lida, su predilecta, que temblaba como si le fuese a dar una convulsión y que le miraba con ojos enormemente abiertos de niño asombrado. Ah, dijo con gran agitación señalando a la chiquilla. Se comprendía que trataba de decir algo. ¿Qué?, gritó Catalina Ivanovna. No tiene calzado, y sus ojos como de loco no se apartaban de los pies desnudos de la niña. Cállate, replicó con tono irritado Catalina Ivanovna, demasiado sabes que no tiene calzado. Gracias a Dios. Aquí está el médico, dijo gozosamente Raskolnikov. Entró un viejecillo alemán de modales acompasados, que miraba con desconfianza en derredor suyo.
Aproximó al herido, le tomó el pulso, examinó atentamente la cabeza, y después, ayudado por Catalina Ivanovna, desabrochó la camisa toda ensangrentada y dejó el pecho al descubierto, que estaba magullado. Varias costillas de la derecha rotas, a la izquierda, al lado del corazón, se veía una gran mancha negruzca y amarillenta marcada por una violenta pisada de caballo. El doctor frunció el entrecejo. El agente de policía acababa de contarle que el herido había sido atropellado en una calle y arrastrado en una extensión de 30 pasos. Es asombroso que esté todavía vivo, murmuró en voz baja el doctor dirigiéndose a Raskolnikov. ¿Qué le parece a usted?, preguntó este último. Caso perdido. No hay esperanza. Ninguna. Va a exhalar el último suspiro. Tiene una herida muy peligrosa en la cabeza. Podría sangrársele, pero sería inútil. Morirá de seguro dentro de 5 a 6 minutos. Sángrele usted, sin embargo. Pero le advierto que la sangría no servirá absolutamente de nada. Estando en esto, se oyó otra vez ruido de pasos. La multitud que se agrupaba en el umbral se abrió y apareció un eclesiástico de cabellos blancos. Traía la extrema unción para el moribundo. El doctor cedió el puesto al sacerdote, con el cual cambió una significativa mirada. Raskolnikov suplicó al médico que se quedase un momento todavía. El médico accedió encogiéndose de hombros. Todos se apartaron. La confesión duró muy poco tiempo. Marmeladov no se hallaba en estado de discurrir. Solo podía lanzar sonidos entrecortados e ininteligibles. Catalina Ivanovna fue a arrodillarse en el rincón inmediato a la chimenea e hizo que se arrodillasen delante de ella los dos niños. Lidochka no hacía más que temblar. El pequeñuelo, de rodillas, imitaba los grandes signos de cruz que hacía su madre y se prosternaba dando en el suelo con la frente, lo que parecía divertirle. Catalina Ivanovna se mordía los labios y contenía las lágrimas. Estaba arreglando al mismo tiempo la camisa del pequeñuelo, sin interrumpir su oración, y sin levantarse consiguió sacar de la cómoda un pañuelo del cuello que echó sobre los hombros desnudos de la niña. En tanto, la puerta de comunicación había sido abierta de nuevo por los curiosos vecinos. El descansillo había también aumentado el grupo de espectadores. Encontraban en él todos los inquilinos de los diversos pisos, pero sin franquear el umbral de la estancia. Toda esta escena estaba alumbrada por un cabo de vela. Aquí lo dejamos por hoy. Mañana continuamos con la historia. Suscríbete para seguir la serie completa.